Bienvenidos a un nuevo episodio de Silvaviento Ediciones, en el especial de Clásicos de Junín. Y tenemos hoy día una presencia estupenda de una amiga importante en el ámbito de las letras. Ella es crítico literario, investigadora especializada en literatura quechua, catedrática de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, tiene otras menciones también y a quien queremos mucho, presento a ustedes a Edith Pérez Orozco. Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lili Figueroa y todo su equipo de Silvaviento Ediciones. Bien, aquí agradeciendo la invitación, ¿no? A estas preguntas, ¿no? Vamos a hacer justamente sobre clásicos de Junín, me parece, y sobre Adolfo Bienrich, que justamente realicé, pues, ¿no? Una presentación. Voy a Exactamente. Lili. Gracias, Edith. Exactamente. Azucenas Quechuas, que es uno de los libros que compone esta primera etapa de Clásicos de Junín. Y justamente invitamos a Edith porque ella está especializada pues, en esta investigación de literatura quechua. Y si bien Adolfo Bienrich no es tarmeño, ¿no? Él es del Callao, e inclusive su raigambre familiar es de fuera, es alemán, si no me equivoco. Sin embargo, su trabajo de investigación y su trabajo intelectual estuvo centrado básicamente en este mundo de 1905, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero en el Ande. Entonces él se embebió de todo este cúmulo de vida del mundo andino, de la época en la zona donde él ha vivido, Tarma. Y bueno, ¿quién más podría hacernos el prólogo de Azucenas Quechuas? Si no es Edith Pérez Orozco. Azucenas Quechuas, que en quechua es Tarma Pacha Huaray. Azucenas Quechuas. ¿Cómo ves, Edith, la literatura producida en los Andes centrales justamente al inicio del siglo XX, que es la época en que Adolfo Biñanos empieza a hacer este trabajo? ¿Y cómo encaja esta figura tan sui generis, ¿no? En este mundo, en este trabajo de rescate, que es el caso que él intenta hacer, de rescate, de comentario, de análisis de este mundo, obviamente eh, cerrado frente a la intelectualidad de aquel entonces, ¿no? ¿Cómo ves a Adolfo Bienri dentro de este espectro de inicios del siglo XX, donde él empieza no empieza, él hace su trabajo en esta época? Mira, ya de por sí la propuesta de Don Folbienrich, recuperado por Silvaviento, ¿no es cierto?, es muy importante, considerando que es una figura muy importante para nuestra literatura quechua y para decirlo así, en general, para incluso para la escritura de los dialectos en quechua. Es más, si uno se pregunta, ¿no? ¿Quién inicia con la escritura de la poesía eh, quechua, ¿no es cierto? En el Perú, en el siglo XX, lo podemos afirmar que efectivamente es Adolfo Bienrich. Él recupera canciones, tradiciones orales, cuentos, mitos, leyendas, juegos de niños, te explica incluso los dialectos, variabilidad del quechua, ¿no? Entonces, Adolfo Bienrich es una figura muy importante y quien inicia ¿no? La recuperación o la escritura de la poesía quechua en el siglo XX es Adolfo Bienrich gracias a su trabajo etnográfico, a la investigación. Se ha mencionado que Adolfo Bienrich, ¿no? Martín Lienhard menciona y discrepa y dice, bueno, él cuando empieza a investigar, a hablar acerca del silabario tarmeño o de Tarmapacha Huaray, de alguna manera
está preocupado él en demostrar que todavía queda la presencia de la literatura inca, ¿no? Claro, pero dentro de esta propuesta de Adolfo Bienrich, tal vez sin pensar, eh, en su momento, tal vez estoy viendo, ¿no? Él está proponiendo mucho más que un lingüista, mucho más que un antropólogo, que un educador, incluso más que un creador literario. Él está preocupado por el ámbito cultural y lo hace desde Tarma, desde Junín. Entonces, recuperar Adolfo Bienrich, hacer la selección de azucenas quechuas como selección, sin duda es un aporte muy valioso, importante ya de por sí, después de 120 años, ¿no?, de publicación, y que Silva Viento Ediciones lo haya hecho, pues, sin duda ayuda a que Adolfo Bienrich sea nuevamente leído, revisado, y es más, tal vez aumentar el autoestima de muchos niños, de muchos académicos, investigadores que se encuentran en el centro y de los que somos del centro. ¿No? Entonces, es una figura muy importante. Sí, fíjate, cuando nosotros hicimos el proyecto de Clásicos de Junín, cuando se hizo el proyecto de Clásicos de Junín, una primera intención era hacer una recopilación de los trabajos, porque otro de los trabajos que también es importante, que son estos cuentos orales, que terminan en muchos casos siendo fábulas, ¿no? Fábulas quechuas. Estábamos en duda, ¿no? O sea, sacamos, porque obviamente Clásicos de Junín está delineado en esta primera etapa para trabajar narrativa, eh, que delinea nuestra propuesta a nivel de región. Em, pero Azucenas Quechuas tiene una particularidad frente al otro trabajo que tiene Adolfo Biemrich, y es que es un primer ensayo. Y por lo tanto, por ahí también consideramos que es este proceso ensayístico que él hace en Azucenas Quechuas, de lo que bien dices, como lo mencionas, es un trabajo donde él denomina literatura inca, que además era el pensamiento de la época, ¿no es cierto? En la época no había esta vasta designación que ahora tenemos sobre el mundo andino. En aquella época era o era lo inca o era el castellano o el mundo occidental. Entonces, bajo este y viendo también su posición política, porque era un anarquista, él toma este mundo y lo denomina literatura inca, ¿no? Pero, ¿qué te parece o sea, realmente a nosotros nos cautivó el saber que esto es un ensayo. Es un ensayo, pero también lo estoy volviendo a revisar ya completo y definitivamente, hay muchos puntos de trabajo que realiza Bienrich para un lingüista, para un literato, para un antropólogo, incluso para un educador, porque te explica cómo puedes, por medio de juegos, de lúdicos, de canciones, enseñar a los chicos, ¿no? Varias competencias, ¿no? En competencia lingüística. O sea, él sin querer, porque para ese tiempo se habla, pues, ¿no? De la lengua inca o de la lengua general, pero él Ujú. dentro de este ensayo, ¿no? Está soltando todos los aspectos culturales que son vivenciales en todo el centro de, ¿no? De Junín. Exacto. Él Aquí está aportando, está observando, está explicando, nos está contando. Claro, dentro de su tiempo, se está pensando que todavía hay una continuidad, claro, ¿no? Siglo XX, Encinas, Basadre, Tello, ujú, viene de la promoción de la cantera de San Marcos, y en San Marcos ujú. están pensando que hay más de lo indígena, ¿no? Entonces, él está en la zona. Él, mejor que nadie, está escuchando, reconoce los sonidos fonológicamente, semánticamente, está preocupado. Sinceramente, a mí, personalmente, este intelectual finisecular es precursor de Colonial, porque él está aportando por los saberes.
periféricos, por los saberes que se tienen en los Andes. Y se da cuenta que las variables del quechua de Ecuador o de Cusco, el huanca o el tarmeño tienen diferencias en los sonidos o en los significados, ¿no? Pero este trabajo que él reúne, sin duda, muestra que culturalmente los Andes no se ha agotado. Hay una resistencia epistémica, hay una resistencia cultural. Claro, él es hijo de un alemán y también seguramente de una senada. Con ella, claro, ella es de origen armenio. Claro, es Y de la Canal Concepción de la Canal García, ¿no? ajá, Pero su vocación de él es más asequible, es decir, él se acerca, mira, observa lo que está ahí con los indígenas o con los grupos populares y tiene ese acercamiento para decir lo que ve y para compartirlo en la escritura. No dudo que él haya sido, tal vez criticado, detestado o no entendido en su momento, pero lo que él hace por medio de la escritura justamente es rescatar todos estos conocimientos, ¿no? Existentes todavía a fines del siglo XIX e inicios del XX. Entonces, realmente sigo pensando, la apuesta que hacen ustedes para un lector niño, joven o académico es importante porque nos invitan a escudriñar, a saber qué más había. gracias, Edith, por tu apreciación. Y justamente la pregunta final de esta breve entrevista, y además invitar a todos los amigos que nos están viendo, pues Azucenas Quechuas, que esta es una selección del libro original y además está actualizado para un lector contemporáneo, para que pueda comprender todo lo que nos quiso decir Adolfo Biernich en su trabajo de investigación y de recopilación. Pueden ubicarnos en las redes sociales, en la página de Facebook de la editorial. Si ustedes desean hacer algún pedido, encantadísimos. Está con el prólogo de Edith Pérez Orozco. Así es que encantados. Edith, para finalizar, ya nos has dicho lo que cómo consideras tú este rescate. Gracias por tu apreciación. Y en líneas generales, ¿qué te parece esta propuesta de clásicos de Junín? Guau, que por sí es, importante, ¿no? Porque están en Huancayo y desde Huancayo sobre, ¿no es cierto?, escritores, intelectuales, de Junín lo hacen. Entonces, escribir desde la periferia, están haciendo lo que comúnmente se busca, ¿no? Hacer que el centro cambie de mirada. Ahora el centro, ¿no es cierto?, ya no es Lima, ahora el centro es Huancayo. Entonces, lo que ustedes están haciendo sin duda es una forma transgresora, porque no se vienen, no es que es la editorial y se vienen para Lima, no, no, no. Ustedes van y vienen y están nuevamente en Junín. Entonces, la propuesta de los clásicos es importante, trascendental, digamos que esta otra literatura, los escritores, ¿no es cierto?, que conocemos solo en el centro, ahora tenemos, ¿no?, la posibilidad de que pueda ser conocido por muchos otros, ¿no? Están renovando esa propuesta editorial. Si consideramos la presencia de Edgardo Rivera Martínez, que es el más conocido, ¿no es cierto?, Ujú. en nuestra zona, también afuera en Latinoamérica mundial, Azurita y otros cuentos, uno de sus primeros textos, Casandre y 9 mentiras menores, de Sandro Bocio, ¿no?, edición completa, o de Pedro Monge, Cuentos populares de Jauja, y bueno, Azucenas Quechua, Adolfo Bienrich. Entonces, tenemos una propuesta aquí que efectivamente, nos permite mostrar, ¿no?, la preocupación que tiene el editorial, no solamente como una cuestión estética, ¿no es cierto? Porque ya de por sí es bien hermoso toda la propuesta, que es, ¿no?, es otra forma, es otra enunciación, es otra propuesta, incluso de imagen, de creación, ¿no? Es, propio de la zona, ¿no? Pero que de por sí están preocupados también por el ámbito cultural, ¿no? Cultural, estético, ideológico, hasta podríamos decir hasta político, ¿no? Porque también,
Claro, porque todo está vinculado, ¿no? Porque no siempre Lima va a ser el centro, sino también el centro de Junín puede proporcionar toda esta información de valiosísimos intelectuales y escritores. Y yo observo y noto, ¿no es cierto?, la, la importancia, la responsabilidad, la preocupación que tiene, ¿no es cierto?, Silvaviento Ediciones en esto, ¿no? Hay un compromiso cultural, un compromiso el literario. Hay un compromiso en realidad que marca diferentes puntos de vista. Lo mencionaba antes porque si están revisando por acá algunos niños, algunos adolescentes viendo a estas grandes figuras, sin duda motiva a decir, caramba, acá lo hacen, acá lo escriben y también tenemos editores y también podemos salir y podemos decir muchas cosas. Entonces, sigo creyendo que es importante y trascendental lo que está haciendo, ¿no es cierto? Silva Viento Ediciones. Gracias, Edith, por tu presencia en, en el programa, por tu presencia en Clásicos de Junín. Tu apreciación es sumamente valiosa. Y bueno, ya saben, a los amigos que nos están viendo, si desean un libro de sus islas quechuas, comuníquense con nosotros a través de las redes y encantados, hacemos delivery también. Así es que ahí estamos. Gracias, Edith, por esta noche, por darnos tus minutos Gracias valiosos. al equipo también y bueno, que animen también los que nos están observando, ¿no? Que en realidad hay mucho por leer y hay mucho por conocer y acá tenemos justamente los clásicos, ¿no? De Junín. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos.